La fuerza de reacción del suelo es una fuerza que representa la totalidad de las fuerzas musculares y gravitacionales que actúan en cada instante, en cada momento de la fase de apoyo. Realmente lo que encontramos es un vector que viene determinado por esta línea que veis aquí. Este sería el vector de la fuerza de reacción del suelo, que se extrae de la combinación o dijéramos que ese vector, este vector es una resultante tanto de la fuerza en el componente anteroposterior, que tendríais aquí de color rojo, como la fuerza en el componente vertical. Bueno, pues la resultante de estas dos fuerzas, que sería, dijéramos, una fuerza en el plano sagital y otra fuerza en el plano, dijéramos, anteroposterior, esa resultante nos va a indicar tanto la magnitud, es decir, la cantidad de fuerza que se está haciendo. Si yo, por ejemplo, hago transcurso de la fase de apoyo, lo que podemos observar es que este vector, esta fuerza de reacción del suelo, cambia en magnitud, es decir, el tamaño de esa fuerza viene a ser menor, luego viene a ser mayor, porque lo que nos está indicando es la magnitud, la cantidad de fuerza que se está realizando. Si correlacionamos, por ejemplo, aquí con la gráfica vertical, lo que vamos a poder ver es que podemos observar que el crecimiento de esa curva, perdón, de esta fuerza de reacción, de este vector, va a suceder aquí en el pico F1, va a descender en el pico F2 y va a volver a aumentar en el pico F3, que es donde nos indicaría que se está ejerciendo mayor cantidad de fuerza para el desplazamiento. De manera que también, aparte de esa magnitud, nos va a indicar el sentido hacia dónde se está realizando esa fuerza. Y aquí tendríamos en cuenta la fuerza en componente anteroposterior. Si nos fijamos, aquí el vector está indicando un sentido hacia atrás, de modo que si vamos avanzando y vamos correlacionando la información de este vector con la gráfica de la fuerza anteroposterior, vemos que esta parte de aquí sería una fuerza hacia posterior, de modo que el vector está indicando que esa fuerza se está haciendo hacia posterior, y de alguna manera, a medida que vamos avanzando, va a llegar un momento muy cerquita aquí, justo aquí, en el cual desde este momento la fuerza va a cambiar ese sentido y va a realizar una fuerza hacia adelante, hacia anterior, como podemos ver, como podemos observar en el sentido que ha adquirido este vector. Si lo representamos de nuevo, tenemos que, por un lado, nos va a representar la magnitud, la cantidad de fuerza que se está haciendo, y por otro lado el sentido, aquí sería hacia atrás, con menos cantidad de fuerza, en la amarilla. Y yo voy transcurriendo, vemos que la magnitud ha sido mayor y el sentido de la fuerza de posterior, vemos que poquito a poco se ha hecho o va cambiando el sentido hacia anterior, hasta que aquí se produce la mayor cantidad de fuerza, por así decirlo, la mayor magnitud en sentido hacia adelante. Si juntásemos todas estas líneas de color violeta, de color morada, si las juntásemos todas, aquí tendríamos diversos, como vemos aquí en la imagen que represento, en una figura de mariposa, de modo que cada uno de estos puntos lo que nos indicaría, cada uno del inicio de esas líneas, lo que nos va a indicar es el desplazamiento del centro de masas. El desplazamiento del centro de masas que va adquiriendo en función de que vamos andando, ese centro de masas también tiene un desplazamiento hacia adelante, como podemos ver aquí en el vídeo. Partimos desde aquí, ese centro de masas va adelantando y cada instante pues va indicando una verticalidad. Por eso al final genera esta figura geométrica que se llama figura en ala de mariposa, y lo que indicaría sería
como podemos ver, pues que nos indica el sentido y nos indica la magnitud. Mayor fuerza en F1, menor en F2 y mayor en F3. Este vector de reacción del suelo va a pasar hacia arriba desde el pie, produciendo una serie de movimientos en cada una de las articulaciones de extremidad inferior. De modo que durante la respuesta a la carga, el vector de reacción del suelo va a estar localizado por detrás de la articulación del tobillo, por detrás de la articulación de la rodilla y en una posición anterior a la articulación de la cadera. El efecto que va a tener sobre la movilidad articular y la activación muscular se resume en que en esta fase de respuesta a la carga el tobillo va a realizar una acción de plantiflexión, la rodilla se va a mantener en semiflexión y la cadera va a mantener en una posición de flexión. De modo que en esta acción de plantiflexión los dorsiflexores van a jugar un papel excéntrico principalmente, al igual que la musculatura extensora de la rodilla, con el fin de frenar y de estabilizar miembro inferior, así que del mismo modo pues la musculatura de los extensores de la cadera también van a jugar un papel de una activación estática, isométrica, con el fin de aportar estabilidad en esa respuesta a la carga. Sobre el plano frontal, también en esta fase de respuesta a la carga, el vector de reacción del suelo, de la fuerza de reacción del suelo, va a adquirir una posición más lateral sobre la articulación del tobillo, un posicionamiento más medial tanto a nivel de la articulación de la rodilla como de la articulación de la cadera. De modo que en esta fase va a ser importante la activación de la musculatura, activación de forma excéntrica de la musculatura del pie y también de la musculatura supinadora, con el fin de aportar una mayor estabilidad en la articulación del tobillo. Durante esta acción, el pie va a tender a una pronación, de la importancia de la estabilización del pie a través de la activación de la musculatura que acabo de comentar. También en esta fase va a ser importante la activación de los músculos abductores de la cadera en cuanto a la estabilidad de la pelvis y de la cadera durante esta fase. En la fase de apoyo medio, el vector de la fuerza de reacción del suelo va a tener un transcurso anterior al tobillo, anterior a la rodilla y por la parte posterior de la articulación de la cadera. Durante esta fase, la tibia progresivamente va a ir avanzando, va a ir incrementando esta dorsiflexión del tobillo, con lo cual excéntricamente la musculatura plantiflexora va a empezar a activarse. Del mismo modo, también va a haber una actividad excéntrica a nivel del grupo flexor de la cadera, debido a que poco a poco se va a ir incrementando esta extensión de la cadera. En el plano frontal, el vector también va a adquirir un transcurso lateral a la articulación del tobillo y un transcurso medial tanto en la articulación de la rodilla como en la articulación de la cadera. En esta fase pues, es especialmente importante la actividad muscular en la musculatura intrínseca del pie, como la musculatura supinadora de este pie, incluso el sóleo, para aportar una mayor rigidez a este tobillo, ya que en esta fase va a ser necesario una buena estabilidad a nivel del pie, porque la tendencia del momento de fuerza va a ser el de la pronación de ese pie, por tanto va a requerir una mayor estabilidad. También en esta fase, pues bueno, al igual que en la fase anterior, pues también va a requerir una especial atención la actividad muscular en los abductores de la cadera para estabilizar tanto la pelvis como la estabilidad a nivel de la propia cadera. En la fase final del apoyo, el vector va
a tener un transcurso anterior a la articulación del tobillo, anterior a la articulación de la rodilla y posterior a la articulación de la cadera, lo que va a facilitar un momento de dorsiflexión a nivel del pie. Por otro lado, va a generar también un momento extensor a nivel de la rodilla y de la cadera. Desde el punto de vista de la activación muscular, lo que va a suceder es en el momento que este talón empieza a levantarse y de ahí el inicio de la fase, dijéramos, de la fase final del apoyo, lo que encontraríamos es que esta actividad a nivel de los plantiflexores, de alguna forma dejaría, tanto el gemelo como el sóleo cesarían su actividad muscular, entrando en funcionamiento la parte cinemática de esa articulación del tobillo, es decir, antes de que se despegue el talón, esta musculatura del tríceps sural ha dejado ya de activarse en excéntrico y a partir de ahí, pues la energía acumulada en el tríceps sural es lo que va a permitir este momento de dorsiflexión llevando la tibia hacia adelante. También, por otro lado, lo que va a suceder es que a nivel de la cadera es necesaria una buena extensión de esta cadera. Para ello, excéntricamente va a haber una activación a nivel de los músculos flexores de la cadera, de modo que va a ser una fase crítica debido a que la pelvis va a adquirir una posición de anterioridad, de tilt anterior, pero es una fase crítica por la necesidad de la extensión de la cadera y de una buena dorsiflexión para facilitar la siguiente fase, que es la fase de preoscilación, y de ahí la oscilación inicial, iniciar así la fase de vuelo. Durante en el plano frontal, en esta fase final del apoyo, lo que encontramos es que este vector pues, ha ido adquiriendo poquito a poco un posicionamiento, bueno, quizá un poco más medial que en la fase anterior. No así a nivel del tobillo, pero sí a nivel de la rodilla y a nivel de la cadera. De modo que va a ser importante la actividad muscular en musculatura intrínseca del pie, en músculo sóleo, en músculos supinadores, al igual que veíamos en la fase anterior, para aportar una mayor estabilidad, dijéramos, o rigidez en el pie por la fase de movimiento del pie hacia la pronación. Y de alguna forma, pues en esta fase pues, seguimos teniendo una actividad también importante sobre los abductores de cadera para aportar estabilidad a nivel pélvico y a nivel de la propia cadera. Ya por último, en esta última fase de preoscilación, que abarcaría esa fase de apoyo, vemos que el vector de fuerza de reacción del suelo adquiere un posicionamiento anterior al tobillo, posterior a la rodilla y posterior también a la articulación de la cadera. Es una fase en la que previamente, durante la fase media de apoyo y fase final de apoyo, la actividad muscular en excéntrico es la que ha permitido que en la preoscilación y oscilación inicial, pues dijéramos que desde el punto de vista de la actividad muscular en este plano sagital, pues minimice todavía más ese trabajo de propulsión, porque viene a expensas de lo realizado en las fases anteriores. Y en el plano frontal, pues vemos que el vector adquiere un posicionamiento mucho más central o mucho más, dijéramos, más alineado entre la articulación del tobillo, rodilla y a nivel de la cadera. No alineación total, sino una tendencia hacia esa alineación. Y debido a que, bueno, pues en esta fase no hay un requerimiento desde el punto de vista de activación muscular muy importante en marcha normal, pues en plano frontal no es necesario destacar una actividad muscular particular durante este plano frontal.